compañeros, a continuación vamos a dar una breve explicación sobre el centro de masa. Bueno, aquí como tal ya encontramos todos los conceptos de centro de masa, que dice que el centro de masa es un sistema discreto continuo del punto geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicado los resultados de las fuerzas externas al sistema. Se dice que tiene relación con las teorías de Isaac Newton. También se puede decir que el sistema está formado por toda la masa que concentra en un sistema equivalente, que se puede abreviar en C.m. En física, el centro de masa es una colección de partículas. Más adelante podemos verificar algunos ejercicios que se van a categorizar en M1, M2 y M3, pues cuyas posiciones serán representados también por vectores, respectivamente así pues la comparación con un sistema inercial. En la física pues se encuentra también más adelante la temática de otro compañero. Ella irá a hablar lo del centro de gravedad y pues yo estaré hablando lo del centro de masa. Es que pues pueden bajar ciertas circunstancias y coincidir con esa misma temática. En cuanto al cálculo del centro de masa, está la distribución discreta de materia, que es donde el sistema de masa es identificado por un conjunto puntual en el cual el centro de masa se puede calcular con la siguiente ecuación que está ahí. Prácticamente todo irradia a la masa directa dividido por la misma masa, teniendo en cuenta también los vectores. En este caso tiene toda la ecuación, como la podemos ver ahí. Que esta ecuación podría explicarse de la manera, o sea, se podría explicar de la siguiente manera, pues como toda ecuación tiene su misma explicación, que sería MI, que es la masa de partícula iésima, y RI, que significa pues los vectores de posición de la masa respecto al sistema de referencia asumido. También podemos hablar sobre la distribución continua de materia, que pues es el sistema de masa continuo o de distribución continua de masa, que recurre a los cálculos de infinitesimal e integral, de modo que la expresión anterior se escribe como la ecuación que aparece aquí, la cual tiene el significado o tiene, digamos, los conceptos que lo componen, como lo es. Tiene similitud al anterior, que tiene los vectores de posición de la masa de partícula, y pues así también tener en cuenta que pues entre muchas dimensiones cada uno de los cuerpos se calcula con el anterior fórmula. Y pues ya aquí podemos visualizar la ecuación, bueno, la fórmula general del centro de masa, que es centro de masa igual en la parte dividido sobre la masa. En este caso más adelante podemos encontrar de que vamos a encontrar esta misma fórmula que se divide en la parte de arriba, pues se va a encontrar la masa que se multiplica por X, que sería en este caso dependiendo del ejercicio, entonces MI por X o Y, y todo está dividido por MI. En caso tal de que lleguen a ser más tipos de masa, o sea, distintos factores de masa, entonces asimismo en la parte de abajo se va sumando. Seguidamente se dará una breve explicación sobre lo del centro de masa, en ejemplo de un martillo. En este caso hablaré sobre por qué se ejerce la fuerza de masa, por qué se ve aplicada sobre un objeto o sobre, digamos, en cosas cotidianas del día a día. Y pues también miraremos ejercicios a resolver. El centro de masa es un punto en el cual se supone que está concentrada toda la masa de un cuerpo. Por ejemplo, observamos este martillo que tenemos acá. Si lo vemos como o lo pensamos como un cuerpo conformado por muchas partículas, pues muchas partículas hacen parte de este martillo. Por ejemplo, vamos a estudiar el movimiento del martillo. Pues se hace más fácil que elijamos el centro de masa del martillo para que se facilite el estudio del movimiento. Digamos que este movimiento del martillo se va a lanzar de manera parabólica, entonces es una representación del lanzamiento y observamos un punto donde ubicamos que a medida que se balanza es precisamente el centro de masa. También nos preguntamos por qué el centro de masa está en ese punto. Para eso es útil que pensemos en el centro de masa como un promedio.
Si vemos el martillo, está conformado por muchas partículas y cada una de ellas aporta algo de masa a todo el martillo. Pero resulta que las partículas que hacen parte de esta zona del metal aportan mayor masa que las partículas que hacen parte de la madera. Es por eso que el centro de masa está más próximo al metal. Entonces decimos que el metal para el martillo es una zona con mayor densidad de masa. Hay mayor masa concentrada que en la parte de la madera. Si volvemos a la trayectoria de este martillo que tenemos acá, notamos que el centro de masa se comporta como si fuera todo el martillo, toda la trayectoria. Si la seguimos con el centro de masa, nos damos cuenta que se describe por el centro de masa. Pensemos en otro punto que no sea el centro de masa, por ejemplo este de acá. Lo vamos a seguir su trayectoria y nos damos cuenta que para estudiar este punto sería más complejo describir el movimiento del martillo. Entonces esta definición del centro de masa resulta muy útil para estudiar el movimiento, la fuerza sobre los cuerpos, para simplificar de cierta manera el estudio de muchas situaciones en física. A continuación vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con el cálculo del centro de masa. Nos dicen acá encontrar el centro de masa para un conjunto de dos pelotas si una de ellas tiene una masa de 10 kilogramos y está ubicada en el origen y la otra tiene 4 kilogramos y está ubicada en una distancia de 4 metros. Entonces, digamos, si aquí está el origen, que es el punto de referencia, que es 0 metros, ubicamos en ese punto la pelota 1, que dice que tiene una masa de 10 kilogramos. Luego a 4 metros del origen hay otra pelota de 4 kilogramos. O vámonos 4 metros, por ejemplo, a la derecha, que vemos aquí la posición de 4 metros y la pelota de 4 kilogramos más pequeña, la ilustramos acá. Ya vemos las posiciones X, de modo que esta sea X igual a 0 metros y esta sea X igual a 4 metros. La pregunta es en qué X está el centro de masa para este conjunto de dos pelotas. Para eso vamos a usar una fórmula que nos encuentra X, la posición del centro de masa, como igual a una división. Acá arriba anotamos la masa 1 por la posición del cuerpo 1 más la masa 2 por la posición del cuerpo 2. Dividimos entre la suma de las masas, o sea, M1 más M2. De modo que si llamamos a esta pelota la pelota 1 y a esta pelota la pelota 2, entonces M1 será igual a 10 kilogramos y X1 será igual a 0 metros y M2 será igual a 4 kilogramos y X2 igual a 4 metros. Entonces hay que tener en cuenta que estas barras que están uniendo la pelota no la vamos a tener en cuenta. Es una masa despreciable para el cálculo del centro de masa. De modo que usamos esta fórmula, nos va quedando X del centro de masa, la posición igual, M1 es igual a 10, luego X1 es igual a 0, sumamos M2 que es igual a 4 kilogramos y multiplicamos por X2 que es igual a 4 metros. Luego dividimos entre M1 más M2, o sea 10 más 4. Aquí vemos que 10 por 0 es igual a 0, así que vamos liberando un espacio. Seguimos con la operación. Entonces X del centro de masa es igual a 10 por 0, 0. Y 4 por 4, 16. Entonces queda 16 arriba. Y 10 más 4 es igual a 14. Si hacemos la calculadora, 16 dividido 14 da 1,43. Así que la posición del centro de masa es igual a 1,43. Estamos trabajando en metros, entonces anotamos metros. Aquí tenemos entonces la posición del centro de masa para este conjunto de dos pelotas. Si esa posición 1,43 la ubicamos entre las pelotas, nos damos cuenta que aquí nos da 0 y aquí nos da 4. Aquí en la mitad está 2, luego 1,43 está a la izquierda de 2. Digamos que ya más o menos aquí, que es 2 metros, acá más o menos 1,43 metros, siendo 1,43 la posición del centro de masa. Nos damos cuenta que está más próximo el centro de masa a la masa de 10 kilogramos, porque esta masa de 10 kilogramos aporta más al cálculo del centro de masa. Y pues ya en el siguiente ejercicio encontramos la posición del centro de masa de cuatro cuerpos. Aquí están, ¿no? Tenemos en cuenta que la masa 1, la masa 2, la masa 3 y la masa 4. Ya en la parte de abajo encontramos dos coordenadas, una para X y la otra para Y, siendo 2 para X y 3 para Y. Entonces vamos a hacer de cuenta que 2 es X1 y 3 es Y1. Ya vamos a trabajar con dos coordenadas.
En el caso de la masa 2, entonces encontramos a 1 como x2, en la masa 3 a menos 2 como x3 y a menos 1 como x4. Entonces, así sucesivamente, cada uno tiene su pareja y, que y2 sería 1, que y3 sería 2 y que y4 sería menos 3. Entonces, para poder hallar el centro de masa, entonces x del centro de masa, para hallar a x, sería m1 por x1 más m2 por x2 más m3 por x3 más m4 por x4. Todo esto dividido por cada una de m1, m2, m3 y m4, todas estas se suman, todas las m se suman. Entonces a continuación pasamos a hacer en la parte de arriba que la masa 1 es 5 kilogramos por x1 que es 2 más masa 2 que es 7 kilogramos y x2 que es 1. Entonces más m3 que es igual a 9 kilogramos por x3 que es menos 2. Entonces queda así, más m4 que es igual a 10 kilogramos menos 1 que es x4. Eso sí quedaría en la parte de arriba. En la parte de abajo vamos a hacer la sumatoria de todas las masas. Entonces 5 más 7 más 9 más 10. Entonces continuamos haciendo el ejercicio, quitamos la ecuación general y empezamos a resolver. X del centro de masa es igual a tener a 5 por 2, 10, 7 por 1, 7, 9 por menos 2 da 18 negativo porque menos por más da menos. Entonces continuamos ya con m4, que m4, 10 por menos 1 es igual a menos, entonces menos por más da menos. En la parte de abajo realizamos la sumatoria de las masas, esto daría un total de 31. Continuamos resolviendo el ejercicio donde queda de la siguiente manera: 10 más 7, 17, menos 18, menos 10. Luego ya procedemos a poner que queda un total de menos 11 en la parte de arriba y 31 igual en la parte de abajo. Esto lo hacemos en calculadora y quedaría de la siguiente manera: daría un total de menos 0,36. Como no tenemos ni en metros ni en unidades, entonces podría quedar 0,36, ya depende de las unidades que estamos trabajando en el ejercicio. En este caso no tenemos como tal una unidad, entonces queda el centro de masa de X es igual a menos 0,36. Ahora vamos a hallar a Y, que Y, el centro de masa, es igual a, es la misma fórmula, simplemente las X se cambian por las Y, se hace el mismo procedimiento y en la parte de abajo va a quedar la misma sumatoria de todas las masas, de los 4 cuerpos que se encuentran en este ejercicio para hallar el centro pues de masa, la posición del centro de masa. Entonces quedaría M1 que es 5 kilogramos por 3 que es Y1 más 7 kilogramos por 1 más 9 kilogramos por 2 y M4 quedaría 10 kilogramos por menos 3. Todo se coloca en especie de suma como está arriba en la ecuación y en la parte de abajo ya se suman las masas, que sería 5, 7, 9 y 10. Quedaría el mismo total, digamos que ahora procedemos a hacer la suma, quedaría igual a 31. Entonces ya ahora tenemos que Y el centro de masa es igual a sobre todo en la parte de arriba, porque todavía no hemos pasado a dividir. Entonces queda 15 más 7 más 18, 10 por menos 3 es igual a menos 30. Queda menos porque los signos menos por más da menos y queda sobre 31, como les decía. Entonces Y el centro de masa se suma 15 más 7 más 18 y finalmente se le resta el menos 30 porque lo debe. Entonces quedaría 10 sobre 31. Entonces cogemos la calculadora, hacemos la división, daría un total de 10 dividido 31 es igual a 0,32. Se deja sin unidad porque no estamos trabajando una unidad como tal. Entonces, como les decía, dependiendo de la unidad que se esté trabajando, pero como tal, la fórmula que se utiliza para hallar la posición del centro de masa es esta.